Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo, está con nosotros. Ministro, bienvenido a este encuentro extra. Muchísimas gracias, Cristian. Para mí es un placer estar aquí contigo. El placer es nuestro. Ministro, en el comentario nosotros decíamos, ¿cómo se logró el milagro? Porque uno ya un poco se ha acostumbrado a los pleitos, que 2% dicen los empresarios, los sindicalistas dicen 30, para llegar a un forzoso 8, 10, 12, y de repente el país es sorprendido por un anuncio de que pasa de 20. Explíquenos ese trabajo, digamos, de carpintería para poder llegar a este nivel y luego vamos a la resolución y esos detalles que es bueno precisar. Cómo no, muchísimas gracias, Cristian. Mira, efectivamente, los dominicanos hemos estado acostumbrados que en este tema que el Código de Trabajo ordena de revisión de los salarios mínimos cada 2 años, la costumbre había sido, pues, agotar un proceso de desgaste, si se quiere, ¿Cierto? y hasta cierto punto de ampliar el estrés de la población por la indefinición. ¿Dónde comienza esto realmente? Esto comienza, a nuestro modo de ver las cosas, el 16 de agosto del 2020, con la asunción a la presidencia de la República del presidente Abinader. ¿Por qué? Porque algo que la gente ha podido no solamente ver, sino incluso vivir y experimentar, es que el presidente de la República es un hombre transparente, es una persona sencilla, es una persona que no anda con poses, con la facultad de reconocer si se equivocó para enmendar, pero al mismo tiempo con la firmeza de dar el seguimiento a las cosas para mejorarlas. El impacto de eso, ¿cuál ha sido? Ha sido que la gente ha comenzado a retornarle la confianza al sector público, a los servidores públicos. Es decir, eso ha permeado. Y por eso, tanto el sector de los trabajadores como el sector de los empleadores decidieron depositar su confianza en el Ministerio de Trabajo para que hiciéramos la labor de mediación, para que se entendiera que la labor del Ministerio no es imponer, si no es necesario, es construir consensos, si es posible. Y una mediación proactiva antes del conflicto. Exactamente. No esperar hasta la fecha de término de la efectividad de la resolución anterior para entonces iniciar, no. En cuanto a este punto particular, nosotros tenemos más de 2 meses trabajándolo. El sector empleador y el sector de los trabajadores en reuniones bilaterales en todas las direcciones y trilaterales en todas las direcciones. Las fuimos produciendo, las fuimos fomentando y fuimos dándole el seguimiento desde todo ese tiempo. ¿No se vio en esa etapa que uno se pone difícil para comenzar? Nadie se paró, como a veces uno, las imágenes de televisión, cuando es allá en el comité, que se paran, se van, trancan la puerta fuerte. Mire, en honor a la verdad, Supongo que no fue fácil, al menos el inicio. claro, las posiciones iniciales estaban muy distantes, pero es precisamente la labor del mediador lograr identificar lo que se llama en mediación y en conciliación profesional la zona de posible acuerdo. Si se identifica lo que es una zona de posible acuerdo, entonces las probabilidades de que se produzca el acuerdo se elevan exponencialmente. Y las posiciones iniciales, evidentemente, no había esa zona. Exacto. De manera proactiva, entonces fuimos identificando si había o no la posibilidad de esa zona. Y afortunadamente, bastante temprano vimos que sí era posible y entonces directamente nos involucramos en el proceso. Y Cristian, tú sabes muy bien que desde el punto de vista de una persona con carrera política o con desarrollos de carrera política, entrar en este tema es un tema de alto riesgo, Claro. porque o es muy alto o es muy bajo, o ni una cosa ni la otra, pero entonces, como quieres malo. A propósito de lo que se dice de los referees y umpires, el que gana
Perdón, el que pierde, pierde por culpa del referee. Y el que gana, gana a pesar del referee. Como quieres malo. Aquí pasa con la Junta Central Electoral. Y con todos los procesos políticos, es así. Pero viendo ese riesgo, independientemente del mismo, la función y la obligación nuestra es esa. Como servidor público tenemos esa misión y no podíamos escurrir el bulto, no deberíamos. Pero sobre todo, además, por la situación que la República Dominicana y el mundo ha estado viviendo. Si decidíamos adoptar una postura pasiva, probablemente hubiese sucedido lo que había sucedido en el pasado, pero hubiese probablemente sido una acción de irresponsabilidad. Entonces, bueno, vamos a arriesgarnos, para eso estamos aquí y afortunadamente el resultado fue el positivo. Es importantísimo, Cristian, destacar que tanto el sector empleador como el sector trabajador dieron demostraciones de madurez, dieron demostraciones de franqueza, dieron demostraciones de transparencia y de un móvil verdadero y genuino de construir consensos, conscientes ambos sectores de que no es posible lograr todo lo que usted quiere, no es posible lograr todo lo que el otro quiere, pero sí es posible construir ese punto de posibilidades. ¿Qué fue más difícil? Los montos, que uno sigue sorprendido de lo alto de los montos, por la tradición, o la reclasificación de las empresas? Bueno, yo no sé qué fue más difícil, yo creo que tenían una similitud, pero mire, en los problemas hay que tratar de encontrar las oportunidades. Claro. Y nosotros vimos y proponíamos que la oportunidad de lograr importantes aumentos a propósito de la situación generalizada se podía maridar con la oportunidad de lograr una reclasificación. Porque quienes han satanizado el tema de la reclasificación, con sus razones, partían del criterio de que esto iba o iría en contra de los trabajadores. Y eso no necesariamente es así. Claro, si los aumentos son muy modestos, probablemente fuera el caso. Claro. Pero como no lo fueron, pues entonces no debe ser el caso. Entonces, se vio la oportunidad, se analizó, se estudió con las tres partes cuáles serían los impactos, cuáles serían los escenarios, cuál sería la movilidad del tipo de empresa por clasificación nueva y la cantidad de trabajadores, cosas como la siguiente. Entre las ya grandes y medianas empresas se concentra casi el 70% de los trabajadores de la República Dominicana, a pesar de que en cantidad de empresas son las menos. Es decir, en cantidad de empresas la mayoría son micros y pequeñas, pero eso representa en un total 20 y poco por ciento, 30% tal vez, de los trabajadores del país. Entonces, al ver eso, no solamente se vio el tejido empresarial, sino también el tejido laboral. Y se identificó las oportunidades. Sí, habrá movimientos de arriba hacia abajo, pero en ningún caso los trabajadores tendrán como salarios mínimos de piso iguales ni reducciones, todo lo contrario. En todos los escenarios, los trabajadores tienen un nivel mínimo de salario aumentado a lo que existía hace 2 días. ¿Cómo garantizar? Vimos un párrafo que nos llamó la atención y muy interesante sobre evitar, donde se advertía sobre aquellas escaramuzas, producir desvinculaciones para recontrataciones, personas que aunque los líderes empresariales llegan a acuerdos, resisten determinadas medidas como aumentos de salarios. ¿Cuáles medidas tomaría el ministerio para evitar que se frustre eso que se ha logrado? Como no, efectivamente, se fue muy claro en la prohibición como una advertencia con importantes consecuencias de que no se utilice para la simulación y fraude. ¿Cierto? Pero gracias al cambio de criterio incluido en esta resolución, la supervisión de la inspectoría vamos a mejorarla. ¿Por qué?
Porque en los criterios anteriores, y estamos hablando no sectorizado, en los criterios anteriores era, si usted tenía de hasta 2 millones de pesos en activos e inventarios, usted era pequeña. De entre 2 y 4 millones, usted era mediana, y más de 4 millones, grande. Para determinar los activos e inventarios, el trabajador de la empresa no puede saber fácilmente cuál es el valor de los activos e inventarios de la empresa en la que trabaja. Esta resolución cambia el criterio y establece que se clasificará la empresa por 2 criterios: cantidad de trabajadores o ventas brutas. Con la primera, los trabajadores ya van a saber la cantidad de trabajadores y compañeros de trabajo que tienen. Entonces eso ya es más fácilmente verificable y más fácilmente fiscalizable por el Ministerio de Trabajo, pero sobre todo también por los propios trabajadores. Y en cuanto a las ventas brutas, en combinación con la data que produce las empresas y que reportan a la Dirección General de Impuestos Internos, pues tendremos acceso a eso y poder entonces confirmar. Importante también en la resolución la siguiente aclaración. Se puede dar el caso que usted tiene una empresa con, por ejemplo, 35 trabajadores, por decir un número, pero las ventas brutas superan los 55 millones de pesos. O sea, ahí está en 2 categorías. Aparentaría estar en 2 categorías. ¿En cuál clasificación cae? ¿Cómo resolver? Bueno, se resolutó que si se dan esas circunstancias, se asume que la empresa tendría la clasificación más elevada para garantizar que el salario mínimo aplicable a dicha empresa y consecuentemente a sus trabajadores sea el mejor. Y eso es en todos los niveles. Para evitar los trucos. Para reducir los trucos, así es. Sí, yo vi esa parte que es hacia arriba. Es hacia arriba, hacia se arriba. prefiere no intentes engañarme porque es hacia arriba. Efectivamente. Lo relativo a los guardianes privados, a los guardianes de empresas privadas, sería bueno que se hagan unas precisiones con eso. Sí. Los horarios siguen siendo de 12 horas. Se asume ese horario de 12 horas, porque ese horario es una barbaridad. Y también me gustaría lo relativo al campo, los 500 pesos, por el trabajo de 10 horas y las situaciones parciales, los tiempos no completados. ¿Cómo no? El Código de Trabajo, que es un código muy bueno, pero que efectivamente requiere una revisión, claro. 30 años ya, en esa época prácticamente ni siquiera existía el Internet, en el 92. Hay que revisar las mejoras que se pueden construir allí, pero hay muchísimas cosas que no hay que tocarlas. El código establece diferentes tipos de trabajo por diferentes tipos de sector o de la naturaleza del trabajo mismo. Entre esas diferencias se encuentran, por ejemplo, los trabajadores de empresas de seguridad privada, en donde establece horarios. El horario no es de 12 horas, el horario es de menos, pero sobre ese menos se le agregan horas extras, a propósito del nombre del programa. Y esas horas extras tienen una tarifa establecida también por el código del doble del salario en horas normales. Entonces, lo que sí no puede es excederse a esa cantidad. Y por eso, el acuerdo entre los trabajadores de ese tipo de empresas y las empresas de ese sector, pues llegan a ese número. Pero precisamente ese es el punto. Entonces, con esta resolución también se incluyen a esos trabajadores con un beneficio de un aumento de un 15%. ¿Qué hacemos antes de llegar al campo con los edificios de apartamentos, por ejemplo, que contratan empresas que dan servicios de mantenimiento y pagan también a la persona que sirve en el edificio? Es un servicio privado de condóminos. En esa circunstancia, pero además cuando alguien del edificio asume como comité de vecinos o lo que fuere el mantenimiento que incluye el pago a alguien que cuida. ¿Cómo no? Mire, en los casos de los condominios, no es una empresa de seguridad privada, pero usted dirá, bueno, pero no es un sistema de organización que busca el lucro, efectivamente.
se asemeja desde el punto de vista regulatorio más a las organizaciones no gubernamentales o asociaciones sin fines de lucro para el tratamiento de las regulaciones laborales. En ese caso, por ejemplo, un trabajador de un régimen de condominios, vamos a suponer que sea el propio condominio que lo emplea, Exacto. no una empresa que se encarga de la administración de condominios, sino el propio condominio lo emplea. Ese trabajador, aunque funja de guardián, no es un trabajador de una empresa de seguridad privada, es un trabajador del condominio, es un empleado del condominio y le aplica a los fines del régimen de condominios esta resolución respecto a los niveles de clasificación. Usted dirá, bueno, no se le puede aplicar la parte de ventas porque no tiene ventas. No. Consecuentemente, y tampoco se le podía aplicar la parte de activos. Ahí resolvemos un problema que había, sino por la cantidad de trabajadores. Entonces, si es un condominio con menos de 10 trabajadores, aplicaría el salario mínimo de las micro, y así sucesivamente. Si es una empresa de administración de condominios, en los que incluye también personal para la seguridad, tampoco es una empresa de seguridad. Es una empresa de administración de condominios y por lo tanto caería dentro del contexto de una empresa no sectorizada. Y esta resolución le aplicaría también. Pero muy bien. Y los trabajadores del campo, porque están los 500 pesos. En estos tiempos, 500 pesos, una gente que trabaje 5 días, es un sueldo, mire, que da para poco. Da para menos de lo que debería dar en términos ideales, da para más de lo que daba había hace 2 días de 400, porque estamos hablando de un aumento de un 25% en ese renglón solamente. Recordemos que estos son trabajos de jornadas, ya esto es no por mes, sino por día, ajustado también a las horas que se le dedica al día. Y eso es una de las áreas también en el que el gobierno prestó una atención también. ¿Por qué? Porque uno de los intereses de este gobierno es lograr que la mayor cantidad de empleos que cree el sistema económico de la República Dominicana sean ocupados por dominicanos. Y en el Ministerio de Trabajo hemos estado haciendo los análisis y los estudios. De hecho, hemos construido un programa que está en carpeta para su ejecución, para la nacionalización del trabajo, tomando como puntos iniciales el trabajo en la construcción y el trabajo agrícola, particularmente en el sector bananero. ¿Qué hemos identificado? 80-20 al revés. Lamentablemente no se ha cumplido. ¿Pero por qué? No es simplemente una situación de caerle arriba al garrote, hay que buscar la zanahoria. ¿Cuál es la realidad de fondo? Y hemos identificado que la calidad de ese tipo de empleo no es la mejor. No basta con mejorar la inspección, que debemos mejorarla, sino que tenemos que crear las condiciones para que el tipo de empleo sea mejor, para lograr la formalización. Y entonces, uno de los elementos fundamentales, obviamente, es la mejora del salario mínimo. Ojo, esto es mínimo. No es que sea ese, debe ser más, idealmente deberá ser más. Pero si introducíamos o proponíamos o cerrábamos un acuerdo demasiado elevado, entonces fomentaríamos lo contrario que queremos fomentar. Fomentaríamos aún más informalidad y más irregularidad. Entonces, respecto de ese sector de los trabajadores del campo en el ámbito agrícola, se encontró también un equilibrio para que el gobierno pueda, junto con esta mejora, poner en práctica este proyecto de nacionalización de la mano de obra, sobre todo en sectores como el agrícola, para que más dominicanos sepan que con la formalización se tendría el impacto de la cobertura de la seguridad social. Y con esta cobertura de la seguridad social, el propio empleador tendría mejores condiciones, sobre todo en trabajos de riesgos laborales, como lo son esos, en donde tendría la protección del seguro de riesgos laborales bajo el esquema de la seguridad social. El dato sobre nivel de sobre proporcionalidad. La ley dice 80% dominicanos, 20% extranjeros. Así es. ¿Cómo anda la proporcionalidad? Mire, bueno, eso depende por industrias, pero... Agrícola, por ejemplo, y construcción. No,
sí, que son de estos principales problemas, precisamente por eso este programa. La proporcionalidad está bastante, no se está cumpliendo en todos los ámbitos ese mandato y tenemos que cumplirlo, pero en algunos sectores, a nivel formal, que es a lo que el Ministerio de Trabajo tiene acceso como información, no es tampoco como se percibe. Existe un intermedio. Yo no le puedo brindar a usted datos concretos de porcentajes, pero no es 80-20 al revés, tampoco, pero tampoco es verdad que se está cumpliendo a cabalidad eso. Esos son uno de los retos importantes, sin duda alguna. Bueno, vamos a comerciales, en regresaremos con el ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps. Hay que hablar de la reforma del Código de Trabajo y, claro, la Ley de Seguridad Social, que hay muchos cuestionamientos sobre esta. Regresaremos en breve. Continuamos este encuentro extra con Luis Miguel de Camps, que es el ministro de Trabajo, pero también presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata, Partido del Toro. Hablemos de la reforma al Código Laboral. En esto, en los últimos 2 días, mucha gente como, ¿dónde es que está el truco? Esto es demasiado hermoso. Cuidado si se ha negociado y se ha adelantado la cesantía, que es una mala palabra para el sector sindical, y que ha estado planteando el sector empleador, en el sentido de la cesantía, doble tributación, ese alegato y demás. Entonces hay gente que ya dice, cuidado si está en juego esto o ya se ha habido una transacción en esto. ¿Por dónde anda la reforma y este elemento de cesantía que ha enfrentado tanto a trabajadores y empleadores? Cómo no, Cristian. Muchas gracias por esa oportunidad de hablar un poco de eso, porque comenzando por la siguiente aclaración, no ha habido ninguna transacción más allá de lo que se ha anunciado. Perfecto. No ha habido un toma y daca, ni siquiera el planteamiento de un toma y daca respecto a te suelto aquí para que tú me des aquello. No, eso no ha habido. Nosotros trabajamos con transparencia, con realidades, y probablemente por eso ustedes no me veían en las últimas semanas o meses. Sí, estábamos reclamando. Porque estábamos buscando soluciones, buscando construir verdaderas soluciones y no necesariamente un protagonismo, porque un protagonismo sin soluciones pues no es lo ideal, por ponerlo de alguna manera. Ahora, lo que sí hemos hecho, y eso fue hace aproximadamente 5 meses, fue la convocatoria de lo que se llama el Consejo Consultivo del Trabajo. El Consejo Consultivo del Trabajo es un órgano consultivo del Ministerio de Trabajo tripartito, todo el Ministerio de Trabajo es tripartito, trabajadores, empleadores y gobierno, que si bien por un lado es un poco más lento, probablemente la ejecución de algunas decisiones, por otro lado, una vez asumida la decisión y construido el consenso posible, pues está revestido de legitimidad adicional, no simplemente legalidad. Y en esa reunión, convocada por nosotros, le dijimos al sector empleador y al sector trabajador, señores, para este 2021 tenemos que construir una agenda común. Tenemos que identificar cuáles son los retos que tenemos que resolver para el bien de este país en este año. Identificamos la revisión del Código de Trabajo y posible reforma, la revisión de la Ley de Seguridad Social y posible reforma, y el tema salarial. Claro, las velocidades de este último tema no son las mismas que las otras. No podíamos dilatar el tema salarial esperando aquello. Teníamos que atacar esto. Y las motivaciones que le expresábamos a ambas partes era, señores, si no logramos un consenso positivo para la población con el tema salarial, pudiéramos estar dinamitando lo que sería el pacto social, la reforma o revisión y reforma del Código de Trabajo y de la Seguridad Social. Y hemos coincidido todos los actores y se materializó e informó en el día de ayer de que si
conformábamos un consenso para el tema salarial, esto pudiera y debería ser la antesala para profundizar aún más los niveles de consenso en estos temas de ley de seguridad social y código de trabajo. Claro. Entonces, resuelto este tema, afortunadamente, ahora vamos a continuar el proceso de conformación del diálogo para el pacto social. ¿Y esto qué significa? Hemos conformado una mesa de trabajo para el pacto social, tripartito también, con 2 mesas técnicas, una mesa respecto del código de trabajo y otra respecto del la ley de seguridad social, pero que se comunican, porque la idea es poder producir unas propuestas de reformas o propuestas de leyes que no se contradigan. La República Dominicana tiene una muy buena ley de código de trabajo, pero que tiene que ser reformada, y una buena ley de seguridad social, pero que tiene que ser reformada. Tanto una como la otra han tenido deficiencias en la aplicación, así como también desfases por el tiempo. Pero tenemos que ponerla en ejecución. En este momento es el mejor momento para poderlo producir. Y justamente a eso se llama. Respecto de la parte que usted señala, mi querido Cristian, con lo de la cesantía, el sector gubernamental está claro de que la cesantía, aquellos que señalan que deben ser eliminadas, no, eso no puede ser eliminado. Y debo decir que tanto el sector empleador como el sector laboral, obviamente el sector laboral, pero también el sector empleador, la información que nos ha compartido no es decir, no es que se proponga la eliminación. Tenemos que ir construyendo los consensos. Y estamos convencidos que con esta antesala y la posible abordaje integral de estas 2 leyes, vamos a poder encontrar las soluciones construidas de manera concomitante. Los elementos, aunque sean citados, que hay que reformar al Código Laboral, por un asunto de tiempo, Claro. como refería, son 30 años, ya casi 30 años, casi ¿Sí? 30 años. Y no solo el tiempo, ¿no?, y la dinámica de la sociedad, sino también esta era digital. ¿Cuáles son esos elementos fundamentales que hay que modificar urgentemente? Por ejemplo, en los primeros meses de gestión nosotros emitimos la resolución del teletrabajo. El teletrabajo no podía estar contemplado en el Código de Trabajo. Pero bueno, eso tendrá que ser introducido si, a propósito de algunos proyectos de ley que existen al respecto, si estos no son adoptados, pues pudieran ser introducidos en una potencial reforma. Eso por decir una cosa, pero desde un punto de vista tal vez más estructural, recordemos lo siguiente. Los códigos de trabajo existen porque las relaciones entre trabajadores y empleadores inician con una negociación para formar el contrato de trabajo. Y en esa negociación hay un desnivel, hay un desequilibrio de posición de negociación. Generalmente, quien tiene el capital tiene una posición de negociación más ventajosa de quien está buscando un empleo. Entonces, por eso es que existen los códigos de trabajo, para nivelar los procesos de negociación de ese acuerdo o contrato de trabajo, pero también para nivelar las relaciones, lo que se llama la regulación laboral. Ahora, los códigos de trabajo fueron construidos con criterios del capitalismo industrial del siglo XIX principalmente, en donde usted tiene una empresa en esa época generalmente industrial, y cientos o miles de trabajadores alrededor de esta. ¿Qué ha habido? Ha habido un desarrollo del capitalismo y ha mutado la realidad de las relaciones comerciales y las relaciones laborales. Ya usted no tiene necesariamente una empresa y cientos o miles de trabajadores, usted tiene cientos y miles de empresas con miles y cientos de miles de trabajadores. Con el desarrollo de la tecnología, pero sobre todo de la tecnología de la comunicación, de las plataformas digitales, se da este aspecto, en donde se comienza uno a preguntar en algunos ámbitos de contratos de trabajo y de servicios que se producen a través de estas tecnologías, ¿es un contrato de servicio o es un trabajador? ¿Es un microempresario o es un trabajador? Eso es precisamente una de las cosas que tenemos que abordar en la discusión tripartita para construir un código que no solamente vaya acorde con lo actual, sino también que esté preparado hacia el futuro, porque la tendencia es
que cada vez más, así como ha habido una desaparición prácticamente de las fronteras para el capital, ha habido una desaparición prácticamente de las fronteras para el comercio, también ha habido prácticamente, gracias al desarrollo de la tecnología de la comunicación, una desaparición de las fronteras para las relaciones laborales o de contratos de servicio, dependiendo cómo usted lo ¿Es vea. un Tesla o es un Conatra? Es un tema. Eso es un tema. A propósito de esa empresa, bueno, una empresa hermana que está en proceso de querer brindar internet a través de satélites para para el globo terráqueo, que es un tema también interesante. Pero esa nueva realidad que estamos viviendo hoy y que se prevé será lo que vamos a vivir en el futuro no lejano, tenemos que preparar un código en esa naturaleza. Por ejemplo, y esto también sirve de atadura con el tema de la seguridad social, los actualmente llamados, según el código, trabajadores cuentapropistas, debe ampliarse en nuestro criterio el concepto para contemplar lo que son los trabajadores autónomos. El Código de Trabajo no establece regulaciones de los trabajadores autónomos y al no establecerlo, la dificultad de que estos autónomos puedan ser inscritos y cotizantes de la seguridad social es alta. Si logramos buscar un mecanismo conjunto de estas dos leyes que facilite que el trabajador autónomo siga siendo autónomo, con sus reglas particulares, pero que facilite su inclusión al sistema de la seguridad social, ¿qué tendremos? Tendremos más personas con la protección de la seguridad social en salud, en riesgos laborales y en pensiones, pero también tendríamos un sistema de seguridad social con mayor músculo financiero de brindar mejores atenciones médicas, mejores coberturas de riesgos laborales y mejores pensiones para los trabajadores cotizantes. Ese tipo de trabajador y lo que ha existido desde hace mucho tiempo, por ejemplo, los abogados y médicos, diferencia entre uno y otro. O ellos podrían ir a esos son justamente, deberían ser trabajadores autónomos, que es muy frecuente en las profesiones liberales como la que usted acaba de mencionar, pero también incluyen otros actores u otras actividades que no son solamente estos profesionales liberales. Ministro, la ley de seguridad social, hay muchas quejas, incluso cuando uno la examina dice, bueno, pero parecería una ley hecha para el sistema financiero. Y ahí vamos a las AFP, el tema de con un solo clic. Ahí vamos también al diputado que ha creado un lío nacional con esto, al diputado Botello. ¿Cómo mejorar esto? Porque hay un fuerte acento del ámbito financiero en el tema de los trabajadores, cuando se hacen los cálculos. Al final de cuentas, tenemos unas empresas que han ganado o tienen beneficios 5.000, 6.000 millones anuales y unos trabajadores que en 10, 12, 15 años tendrán recursos insuficientes para asuntos elementales de salud. La otra parte, las ARS y el conflicto con los médicos, con la persona que necesita atención, cómo me limitan en lo referente a, por ejemplo, en un momento de pandemia, me limitan la posibilidad de saber qué es lo que yo tengo. Me refiero a lo que ha ocurrido con la prueba PCR, entre otros elementos. ¿Cómo abordar eso? Porque eso parece muy espinoso, porque tiene muchos recursos en juego. Sin duda alguna, el reto que les he mencionado sobre el pacto social no es un reto pequeño, es un reto importante, porque son temas que parecen ser separados, pero que realmente están todos conectados directamente y que son muchas piezas moviéndose al mismo tiempo. En el ámbito puntual o particular de la Ley de Seguridad Social, esencialmente el sistema, tratando de sobresimplificarlo, y estamos sobresimplificándolo, si usted le saca más a algo de lo que le entra, pues va a acabarse en cero. ¿Qué ha pasado? Con esta pandemia, el sistema de seguridad social solo,
ha aportado más de 22.000 millones de pesos para atender las necesidades de la seguridad social. Por un lado, las pruebas PCR, todas las pagaba el gobierno a través de recursos del sistema de seguridad social. Por otro lado, los trabajadores que tuvieron suspendido durante mucho tiempo, se les garantizó atención médica a pesar de que no se mantenían cotizando, pero no se mantenían cotizando porque no podían, no porque no querían, y tampoco porque no estaban, porque estaban desempleados, no, por una situación especial. Entonces, el sistema de seguridad social sí requiere de muchas mejoras en todos los órdenes, sin duda alguna, pero también hay que reconocer dos cosas. Número uno, que el sistema de seguridad social mejoró las atenciones médicas, por ejemplo, de la población dominicana en comparación a lo que había antes de que existiera el sistema de seguridad social. Es posible que mucha gente no recuerde, pero porque estamos hablando de más de 20 años, pero eso es innegable. ¿Es mejorable? Por supuesto que sí, pero por otro lado, por ejemplo, parte del problema financiero del sistema tiene que ver con la informalidad en el empleo y con la dificultad para la formalización que ha habido. Algunos argumentan el costo de la formalización. Nosotros argumentamos el costo de la formalización poniendo en la balanza los beneficios de la formalización a propósito de la seguridad social. Entonces, por ponerle un ejemplo, la ley 8701, la ley de seguridad social, establece, si mal no recuerdo en su artículo 50 creo, la creación del Fondo de Seguro de Desempleo. Sí. Pero ese fondo de seguro de desempleo hoy no existe, no tiene fondos. ¿Por qué? Porque está condicionado a mejoras en el Código de Trabajo, por decir un ejemplo. Entonces, es uno de los elementos también que une una cosa con la otra. Sin lugar a dudas, y precisamente por eso, las diferentes posiciones y opiniones deben ser no solamente tomadas en cuenta, sino también que deben de encontrar su introducción a las propuestas que podamos construir en este diálogo para la conformación del pacto social. De forma que, tanto en el ámbito pensional como en el ámbito de riesgos laborales y el ámbito de salud, se pueda resolver. Por ejemplo, hay temas que no son de modificación de ley. En el Consejo Nacional de la Seguridad Social, nosotros aprobamos apenas en enero de este año algo que no requirió la modificación de ley. ¿El qué? Que un dominicano que fallezca y que ha dejado herederos, sus herederos puedan acceder a los fondos en pensiones de ese fallecido sin tener que pasar el Niágara en bicicleta. Bueno, Pero eso lo aprobamos ahora en este gobierno y ya se está facilitando eso. Por decir un ejemplo, otra cosa en la que estamos trabajando, que por cierto es uno de los temas de hoy, de este día que estamos en este programa, cómo lograr que los pensionados puedan tener cobertura de salud, que justamente en el momento en que más los necesitan. ¿Cómo es posible que se salga eso? Bueno, hay que hacer unos ajustes, habrá que hacer algunos ajustes a nivel de ley, pero es posible encontrar, y en eso estamos trabajando, ciertos ajustes en la aplicación. Ese pacto social debe seguirse construyendo el consenso y fortaleciendo el consenso para que sea una verdadera realidad y una mejora en todos los órdenes para esta sociedad. Se nos quedan algunas preguntas, tenemos poquito tiempo. Lo del veto, ¿podemos resolver eso? Sí, porque en el Comité Nacional de Salarios, por ejemplo, 2 resuelven, se hace un gran esfuerzo de consenso, pero al final me quieres trabar y seguimos adelante. En el ámbito del Consejo de Seguridad Social hay veto y hay cosas que no pasan ni van a pasar en función de intereses contrapuestos. Entonces, ¿qué podría hacerse con esto? Si buscar un mecanismo que amplíe, no sé, actores secundarios. En la ONU hay un ejemplo que es muy malo porque 5 deciden, vetan y no se puede actuar. En el Consejo de Seguridad. De Seguridad de la ONU. Hay 5, 180 y tantos dicen que termine el bloqueo a Cuba, pero hay uno que dice que no. Y se acabó y no hay. Entonces, ¿cómo mejorar eso? Mire, sin lugar a dudas, esa situación es y será parte de las discusiones para la construcción de estas propuestas de leyes.
porque, como decía por un lado hace un momento, el tripartismo fortalece la decisión porque la reviste de mayor legitimidad, pero el otro lado del espectro está cuando hay decisiones importantes, positivas y o necesarias que no se pueden tomar precisamente por eso. Nosotros quisiéramos tomarnos el atrevimiento de solicitarle a usted que nos permita mantener la posición gubernamental reservada para ese diálogo, porque lo que no quisiéramos hacer, y eso creo que se logró exitosamente en el tema salarial, es comenzar a negociar por televisión o por radio o por prensa las posiciones de las partes, porque eso obliga a las contrapartes a asumir posiciones más radicales en una u otra dirección. Lo cambia todo. Pero obviamente el gobierno tendrá una posición en ese sentido. Brevemente, ¿había en esta parte tan integral alguna comunicación con impuestos internos que uno le reclama a cada momento de que si se estimula la formalidad, muchas empresas muy pequeñas tratan de formalizarse y hasta lo hacen, pero 3, 4 meses tienen que salir? Me refiero a la simplificación de impuestos, porque no puede ser que una empresa pequeñita tenga que auxiliarse, tenga que pagar un contador, o sea, todo muy complejo. Sería bueno que en ese contexto también se pueda hacer esa conexión. Mira, no podemos nosotros estar integrando si por allí existen normas que revientan al que se formaliza. Precisamente en esa parte de fomentar la formalización, el Ministerio de Trabajo en esta gestión estamos desarrollando con mayor ahínco lo que son las responsabilidades de empleo, la intermediación de empleo, convertirnos como ministerio, si usted quiere, en el Departamento de Recursos Humanos de las micro y pequeñas empresas para ayudarle a identificar los potenciales trabajadores, ayudarlos con las entrevistas iniciales, depurarlos y sometérselos a las empresas para que las empresas elijan. Estamos en ese proceso. Hay un proyecto que se dará marcha, Dios mediante pronto, que se llama República Dominicana Trabaja, en donde uno de los principales componentes es justamente ese, de forma que la gente sepa que el ministerio no es solamente un espacio, sí, de dirimir diferencias, de construir consensos, como fue el caso recientemente, pero también de encontrar soluciones a las necesidades tanto de los demandantes de empleo, los trabajadores, como de los empleadores en las plazas que puedan tener o, también tan importante, puedan crear. Final y brevemente, ¿en qué está el Partido Revolucionario Socialdemócrata? El Partido Revolucionario Porque usted parece que está muy ocupado, ¿verdad? Y quizás... No, sin lugar a dudas, la cantidad de tiempo dedicada al servicio público, pues obviamente nos reduce grandemente el tiempo que le estamos dedicando a la organización política, pero con el convencimiento de que tenemos el compromiso con la población de cumplir nuestra obligación como servidor público, primero, y segundo, entendemos que si hacemos labores positivas, pues también va a influir en el fortalecimiento de la organización política. Sin desmedro de eso, el partido inicia en esta segunda mitad del año un proceso de reestructuración a los fines preparatorios normales de los partidos políticos e invitamos a toda la ciudadanía, no es que se registre o que forme parte, no. El partido es de ustedes. Si usted quiere hacer una carrera política, si usted quiere desarrollarse políticamente con una organización abierta, con una organización que trabaja de manera transparente, pues tómenlo. Asumamos ese compromiso y construyamos juntos una fuerza política cada vez más solidificada. Ministro, gracias. Muchísimas gracias a usted, mi querido Cristian. Luis Miguel de Camps, ministro de Trabajo, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata. Asúmalo, dice él. Exacto. Bueno, a él las gracias, a ustedes también, y el próximo sábado estaremos de nuevo aquí en otro encuentro extra. Pásenla bien.